Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Yande Upucuepupor. Estamos visitando a las familias. Hoy de manera especial aquí queremos hablar con la señora que ella misma se va a presentar y sobre todo también su historia, lo que significa la familia, lo que significa el día a día, en la lucha, en el dolor también, en el sufrimiento, pero con esa esperanza siempre de llevar hacia adelante las cosas lindas que vamos recibiendo de parte de Dios por medio de nuestros padres, por medio de los demás. Bueno, primero Añe, presenta a mí tu nombre, te queremos conocer, dónde naciste, y vamos a ver un poco también con respecto a tus padres, tus abuelos, etc. ¿Cómo es tu nombre? Josefina Cañete, viuda de Núñez. Ya, así es. ¿Y dónde naciste, Doña Josefina? Emboscada, Mina. Emboscada. Y ahí Mina. Luego. Sí. ¿Y qué es eso de Mina? ¿Emboscada? Y una compañía que ahora donde hay la cárcel, que se llena de cárcel. Pero Ya. ¿Ese cómo se llama? Mina. Mina. Ya. Y antes no había cárcel ahí. Había reformatorio de menores donde el padre Arriola tenía chicos internados, muchos chicos. Con razón que antes el director incluso era un sacerdote. Sí, ya. Por eso. El padre Norberto Fernández, que era un salesiano, Sí. Justamente después fue director también ahí. Pero ahora que me está diciendo, era reformatorio entonces. Sí, reformatorio. Había la cárcel en época de Carlos Antonio López, puede ser. Sí, puede ser. ¿Qué se puede hizo? ser, sí. Pero todos chicos, no sé, de chico, era de la calle en aquel entonces. Claro. Y porque entran con nosotros en la escuela queda la escuela allí, queda la iglesia de San o sea que José. ellos se iban con ustedes también a la escuela. A la escuela, sí. Mira un poco. Y mi tía era modista y toditos iguales se vestían los chicos. Entiendo. Sí, así era. Y el padre tenía su casa ahí, la casa de los profesores. Y luego también ahí vivía. Sí, vivía. Y era el padre Arriola, ¿le conociste? Sí. Ahí hicimos nuestra primera. Arriola. Máximo Arriola, Sí. se llamaba el padre. Después cumplió la edad que se tenía que retirar y se retiró. Claro. Y pasó a ser... ¿Párroco en algún lugar? No hay párroco, sino pasó a ser cárcel de los políticos. El primer director fue un tal Servino, que me acuerdo el apellido. Ya. Era. Pero a los políticos se le podía llevar preso. Sí, estaba ahí. Ya. Terminó los chicos internados. O sea, los que estaban contra la dictadura entonces. Político. Exactamente. Contreras. Sí. Así mismo. Hoy en día parece que no hay lo más político Contreras. Todo a favor. Y no sé por qué hasta hoy nada. Nadie se va. Sí. Bueno, a ver, voy a contarnos, ¿vos le conociste a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos? Sí, mi abuela se llamaba Eudocia, viuda, Eudocio Velar, y mi abuelo se llamaba Romualdo Zárate. ¿Y ellos de dónde eran? ¿Eran de ahí mismo? Y de ahí mismo. Sí. Ellos vivían en Cocoiguazú, compañía de emboscada. De emboscada. Sí. O sea que venía ahí la otro Cocoiguazú entonces. Sí, hay. Porque hay por Areguá. Y ahí es el señor de La Palma que da su oratorio, no sé si iglesia para allá es ahora, porque hace rato que no me voy más. Ya. Se festejaba el... ¿Y cuántos años vos tenés ahora mismo, doña Josefina? Ahora tengo 81 años. 81. Ya. Pero te manejas bien, veo, ¿eh? Sí, me manejo bien. Tengo problema de... ¿Cómo es? Cintura, la columna. hueso, columna. Sí, eso. Y la presión alta, hermano. ¿En serio? Altísima. Pero porque comes mucha sal. ¿Te gusta el asado con sal? No, poca sal. Poca sal. En la ensalada no uso, en la comida apenita. Limón o vinagre nomás uso en la ensalada. ¿Y la escuela dónde estudiaste, doña Josefina? Yo lastimosamente, padre, hice hasta el 6º grado
porque mi mamá no... Yo era la única mujer, después 3 varones. 3 varones y una mujer. Y no había colegio ahí y no estudié. Después de venir acá, mudarnos acá en Barrio San Jorge, Ya. comencé a estudiar peluquería. Mira un poco. ¿Y quién enseñaba la peluquería? Y en Vienesa, hay una señora que enseñaba acá que se recibió en Vienesa y los exámenes finales nos íbamos a dar en Vienesa. Ya. Sí, Peluquería. peluquería. Sí, ¿Y vos peluquería. estudiaste ahí? Sí, ahí ¿Y estudié. cuántos años estudiaste? Y como 2 años y algo. Ya. ¿Y qué es lo que se aprendía? ¿A peinar? A lavar, peinar, a cortar, a hacer permanente, a hacer Permanente. bucle, Ya. poner rulero. Y no hacían ese lisito que le dicen, el liso. O el rizo Sí, también. sí, O eso no así. era todavía en ese tiempo, no existía. Pero había ya el costo. ¿Ah, sí? Sí. La planchita esa. La planchita, ese ya había. Ya. Sí. No pude hacer mi colegio. Bueno, y una vez que aprendiste, ¿qué hiciste después? ¿Comenzaste a trabajar en eso? Antes de eso, antes de casarme, ahí en San Jorge, la hermana de mi mamá tenía su negocio Sí, y cuando nos mudamos, yo trabajé en el negocio de mi tía entiendo, y a la vez festejaba con mi marido. entiendo. Acá él tenía, con mucha honra y orgullo, tenía su casita de madera y techo de Aquí paja. mismo donde estamos, hoy. Hoy, sí. Mira. Era. Y nos casamos en el 72. Ya, Y él era peluquero de la policía, con mucha honra. en serio. Sí. Pero él era policía o no era policía. Y entró en la policía. Entró a la policía. Sí. Era suboficial. Entiendo. Sí. Pero le dieron ese rango por el hecho de trabajar allí. Sí. No, es que Exacto. él entró primero como policía y después... Exactamente. Y después, él vivía, dice que acá en Barrio San Jorge con su tía, y se enfermó, pero grande, se enfermó y vivía con el Sujana ahí. La señora tenía fábrica de ropa y él se va a Mate y entraba en la escuela Uruguay, la calle sí, ahí nomás. ahí. Pero ¿qué pasó? Se enfermó, se operó, le cortaron algo la tripa. Al Una señor. operación grande, Sí. cuando era joven. Sería su patrón. A él, A mi él. marido. A tu marido. Cuando eso todavía. Sí. Ni festejaba todavía. Claro, ¿verdad? claro. Después nomás él me contó. Y festejamos nosotros. Él se iba de acá en la campaña. Me festejaba. Sí. Cada 15 o 22. Festejamos 3 años. 3 años. Después rompimos. Nos mudamos acá y era muy amigo de mi hermano. ¿Y por qué rompieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Después de 3 años rompieron. Después de 3 años. Y después, O ya le dijiste que me quiero casar y vos no te querés casar, andá nomás a tu casa. No, padre. No. Y era muy amigo de mis hermanos. Ya. Y tal así que se iba junto a mi hermano y por ahí reanudamos y festejamos 2 años. Reanudaron ahí. Reanudamos. Y 5 años total. Pero vos quiere decir que le quería lo siempre. Y sí. O sea siempre. que él era entonces el que se hacía que tenía. impotable. Y no sé, y después un día estando yo en el negocio de mi tía, Sí. comenzó a estudiar él. Y terminó su escuela, estando en la policía. Después hizo su colegio y de ir al colegio se fue. Yo estaba despachando lo del negocio de mi tía Sí. y se va, me pasa así una cajita y era la alianza. No Y- me diga. Y me dijo, Una sorpresa total. sí, y me dijo, voy a venir a hablar con tu mamá. Adelantale, me dijo. Me dijo, y me fui y le conté a mi mamá. No quería saber nada, porque No yo me la digas. única mujer y Claro, 3 varones. claro. Y después dijo mi tía, la hermana de mi mamá, voy a irme a ella, le voy a decir. Porque vos le contaste ya a tu tía. Le conté Mamá ya. no quiere que me case, Sí. me dijiste. Y después, cuando vino a pedir la mano, así como se dice, Sí, a pedir la mano, sí. a pedir la mano. Y él se quería casar en septiembre y mi mamá dijo, no, en noviembre se van a casar, mi mamá. Vos sabés la señora de antes. Sí, vamos a ir fecha, hora, lugar. Así mismo. Jamás voy a invitarte ahí. Y nos casamos el 25 de noviembre de 1972. Ya. Nos casamos.
y vinimos acá. Y vos en ese momento, doña Josefina, ¿qué hacías? ¿Vos cuántos años tenías? Yo tenía 28 años. 28 ya. Y 25 vos nos trabajabas. casamos y 26 era mi cumpleaños el día siguiente. Ah, ya. Ah, o sea, te casaste a los 25 entonces, 26 al día siguiente. Sí, es Ya. En así. noviembre de tu cumpleaños entonces. Noviembre. Ya. Él es del 26. Pero, y en ese tiempo, así, cuando ustedes estaban de noviazgo, etcétera, a esa edad, ¿qué hacías? ¿Vos trabajabas, Y estudiabas? en el negocio de... No, cuando me casé ya no trabajé más. Ya no trabajaba. Ajá. En la peluquería sí, acá. Sí. Ah, o sea que ese también desarrollaste ese aspecto de la peluquería. Exactamente. Después vine a tener... Pusiste tu propia peluquería. Y Venía sí, la porque gente. él tenía luego su peluquería, Ah, ¿verdad? tenía luego. Sencillo te voy a decir. Sí, como sí. Gente humilde. Claro. Porque de abajo, Claro, o sea, de abajo era. Como te digo, ya te conté cómo era. Claro. Y de a poco. Ese era de a poco. Así, se hizo cuando el Estado nos dio algo. Se hizo esta casa. A través de ¿Qué es lo que el Estado les dio? un poco de dinero. ¿En serio? ¿Qué se hacía? ¿Algún préstamo o qué? Y la verdad, no sé, a cada uno los afectados, ¿verdad? Quien le perdieron su familia, creo que era 80 en aquel entonces. ¿Afectado de qué cosa? Y que le perdimos a nuestra familia de Cuabolaño. Ah, vos ya me estás hablando de Cuabolaño entonces. ¿Qué pasó con tu familia en el Cuabolaño? ¿Sucedió algo? No, y yo le perdí a mi hija, ¿Le perdiste a a tu Gladys. hija? Ya. La segunda, ¿Cuántos hijos tienen ustedes, doña Josefina? y 3 nenas. 3 nenas. Y Y una es la que perdiste, la del medio, la del medio. la que te mostré su foto. ¿Y cómo se llama? Aquí Gladys tenemos. Josefina. Aquí he visto una foto. Esta Sí, es, ¿verdad? es Gladys. Esta es. Sí, Esta. esa es su foto. Sí. Ahí Entonces, cuando se recibe profesora de formación docente. Esta ella era profesora de formación docente. docente. ¿Y qué se fue a hacer ahí en Cuaulaño? ¿Se fue a comprar cuadernos, lápiz, bolígrafo? No te voy a contar. Llevó su currículum, Ah, ya. te conté. Llevó su currículum y le recibió su hijo. Dani se llama el señor. Y le dijo, ella me contó, ¿por qué con este currículum querés trabajar acá? Dice que le dijo. Y le dijo ella, soy mamá soltera y necesito trabajar. Ah, ya. Entonces le dijo, a lo mejor dentro de 15 o que vas a tener la entrevista con mi papá, dice que le dijo. Al día siguiente Sí. ya le llamó. Ah, le llamaron ya. Sí, Y claro, con el currículum, ella era entonces, ¿qué? Maestra. maestra. Ya. ¿Y dónde enseñaba? Y allá en Roque creo que, o Loma, Carlos Antonio López. Entiendo. Ahí enseñaba y como te digo, era una escuela conflictiva que Ah, no ya. le dejó asumir a la directora, a la vicedirectora, porque estaba bien con el ministro, no sé qué, y no le dejó asumir. Después, la ¿Y por qué? vicedirectora Porque no se entendían con la vicedirectora. era mala, dice que Ah, sí. Ya. así mismo, Y ella no quería no quería. Y después, conflicto, sí. exactamente, y ella después, no sé si se cumplió su ciclo, la vicedirectora salió y asumió la directora. Entiendo. Que mucho le hizo llamar la directora para que se vaya, sus compañeras, sus compañeros, y ella no se quería ir. No quería porque tuvo mala experiencia. Claro. Pero llegó a enseñar. Llegó a enseñar. Llegó a enseñar. ¿Y qué grupo enseñaba? ¿De los chicos, los Sí. medianos, párvulos, No, preescolar? quinto grado A enseñaba. quinto grado. Enseñaba ella. Sí. No Y porque se nota que es una linda niña, ¿eh? Sí, es ¿Cuántos años diferente. Y ahí tenía 18. 28. Ah, este 28, ¿cuándo recibió su título? Ah, Porque menos, cuando menos. recibió, Sí, aquí le pusieron sí, el... menos Ya. tiene. Claro. Cuando falleció lo que tenía 28. Ahí Cuando falleció sí, en Ecuabolaño. Bueno, y entonces le contrataron en Ecuabolaño. Sí. O sea que ella trabajaba ahí en ese momento. trabajaba ahí. Estaba como jefa de la sección perfumería. Ya. Y le dijo su hijo, leyó su currículum y le dijo, dice que por qué quiere trabajar ahí. Le dijo ella que Sí. tiene un hijo, Claro. que ella es mamá y papá y que necesita trabajar. Claro.
Y al día siguiente ella... O sea que se compadeció también este señor. Sí, porque dice que sufrió mucho este señor. En serio. Así nomás te voy a decir. Claro. Su hijo. Entiendo. Así es. Y entonces le dio esa posibilidad para ir a trabajar. Y le llamó luego, ya al día siguiente. Sí, le tomó la entrevista el Paiva. Sí. El papá de Víctor. Y al día siguiente ella comenzó a trabajar para eso. Pero ella estaba contenta ahí trabajando, sí, que consiguió un lugar, podía mantener a su hijo. Sí. Exactamente, claro. Así, hermano, se iba en el jardín acá cerca que queda, claro. Jardín de infancia. Y ustedes tienen 3 hijas, me dijeron, 3 nenas, todita nena. Todita nena y cada uno tiene un varón. Tengo 3 nietos. 3 nietos. Lo que yo no tuve. Sí. O sea, al revés. Sí, es. 3 hijas y ella 3 hijos. 3 hijos, cada uno un varón tiene. Cada uno un varón. Sí. Ya, cada uno así un varón. Es. Sí. Y así, y después yo estaba... ¿Y cómo te enteraste cuando sucedió eso? ¿Vos dónde estabas? Yo estaba acá. Vos estabas. Y ella trabajaba porque eso fue un domingo. Un domingo, te voy a contar. Paiva tenía una empleada allá en Los Arcos que era de ellos también. Entiendo. Y trabajaba ya, dice que 10 años hace que trabajó. Y le mudó acá para no tener antigüedad. Entiendo. Acá vino a trabajar. Y ahí le cambiaron a ella su horario, porque ella entraba a las 12. Y al venir esta señora, entró a las 10. Entiendo. ¿Y ese accidente qué hora fue? A la siesta creo que fue. 11:20 por ahí, que porque mi hija la mayor se fue a comprar comida, que estaba con mi mamá allá en San Jorge. Y entró ella a comprar y le despachó a una vecina acá cerca nomás la comida. Ya. Y salió del súper y en la parada de taxi, una cuadra y media, hubo la explosión. Ella se salvó chiquitito. Y sí, mi hija la mayor. Realmente. Imagínate, las 2 hijas casi perdiste. Sí. Así y mismo, la gran mayoría aquí del barrio iban allí a comprar. A comprar, porque hay de todo. ¿Qué vamos a decir? De todo hay. De todo. ¿Y qué tal el precio? ¿Era bajo, barato, más o menos, accesible? Accesible, sabía que era caro, pero ya no. Ya. Pero este señor... Qué dolor, realmente, sí. ¿Quién le va a robar? Porque dice, pues, el Pembotula o qué, salió en el juicio eso, cuando ordenó Pembotula o qué, porque ya no da pata, dice que ante una explosión y ante incendio, ¿verdad? Porque no hizo el mantenimiento. Pero eso demostraron todos ustedes, víctimas. Sí, pero... Y ahí el señor que hacía un arquitecto, Bersabé se llama su señora, él vino. Sí. Qué pena. Y murió ahí. Claro. Que le hacía el mantenimiento y no quería pagar, dice. En lugar de decir, abran todo para que la gente corra. Así quedan enjaulados. Bueno, entonces estamos aquí con la señora Josefina, nos cuenta un poco de su historia y al mismo tiempo, ahora me estoy enterando, ¿verdad? Aquí tu hija, que le perdiste también en el Cuabolaño. Sí. Ese sí que es un momento doloroso, ¿verdad? De toda vida. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más de Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Ñande Upucuepu, por estamos con la señora Josefina. ¿Cómo era tu apellido, doña Josefina? Cañete. Cañete, viuda de Núñez. Ella es de Emboscada, me dijiste. Mina. Ese es el lugar entonces donde nació, su formación, etc. Y nos cuenta también esta triste experiencia, este triste suceso en su familia con la muerte de Gladys, ¿verdad? Gladys. 28 años tenía cuando eso tu hija. 28. Y ella siendo maestra, entonces después también trabajaba ahí en el Icuabolaño por situaciones de la vida, ¿verdad? Y la otra entonces se salvó, ¿eh? Se salvó. Muy chiquitito, Muy chiquitito. muy chiquitito. O sea, que esa como es... te digo, de ahí una sí. cuadra y media. Bueno, ¿y qué hacen ahora tú? Porque 3 hijas me dijiste, 3 Sí. niñas. ¿Están todas casadas? ¿Cómo qué hacen tus mi- hijas? ¿Qué hacen ustedes? Sí. Mi hija, la mayor, es mamá soltera. Ah, ya. Esta tuvo su hijo, después se casó. Ah, ya. Es la otra. Sí, 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 sí. Y la otra sí también. Era mamá y papá, como te digo. Claro. La que falleció. Y falleció, claro. Sí, así mismo. Era una mujer luchadora, todos son luchadoras. Como te Claro. digo, mi hija que vive ahora en Roque, estaba acá donde estaba tu hermana, pero después se trasladó allá en Roque. Ya. Está O acá. sea, ella trabajaba donde trabajaba mi hermana. Sí, reconoce. En la biblioteca de la fiscalía. Algo, Ah, ella en lo penal. en lo Es su penal. fuerte. Ya, ya, ya. Sí. Y ahí se conocieron. Ahí se conocieron, siempre se acuerda ella de ¿En todo. serio? Sí, y ahora ella vive. ¿Y se acuerda bien, Pablo, o se acuerda mal? No se acuerda bien. Amancia me dice que se llama. Ah, sí mismo, esa es mi hermana. Sí, Amancia, así sí. es. Bueno, ahora se mudó ella en su casa. Su papá le había dicho que compre un terreno. Que Ah, compró hace más de 20 años. Y después, hace unos tiempos, que se edificó para su casa. Ah, mira. Sí, y terminó su casa y se mudó en su casa. Ah, ya, ya. O sea que ella ahora está ahí. Está ahí, pero viene a verme. Esa es la mayor. Sí, sí, sí. Y Gladys es del medio. Y esta otra que es perito dactiloscópico como su papá. Ah, Mi marido es perito dactiloscópico, de las huellas dactilares. dactiloscopia. Ah, dactilos. Te voy a regalar un poco su libro ahora. ¿Y qué es eso? Investiga, Sí, descubrir. descubres Y a vos te exactamente. descubrió te descubrió Las todos los huellas dedos. dactilares. Las huellas dactilares. Cada uno tiene todo un número. ¿En serio? Sí. Ah, ya, ya. ¿Y él dónde estudió eso, tu esposo? Y, ¿cómo te decía? En la Investigación. policía. La ya. policía. Terminó Pero su escuela. él era policía. Sí, policía, Ah, él era pero policía. suboficial. Suboficial. Ah, Era- claro, me dijiste eso. Primero era peluquero. Sí. Después estudió. Bueno, y sí, Ah, así entró en la policía siendo peluquero. ya. Ya, ya. Y rendía ello para ascender. ¿En serio? Sí. ¿Y su examen en qué consistía? ¿Si peluqueaba bien o mal? No Al sé. capo de la policía. Si le hacía capenón, ¿verdad? Y de todo hacía. No ascendía. Así es. Y toda su vida entonces estuvo al El- servicio de la Es policía. de la policía y se jubiló ahí. ¿Y hace cuántos años que falleció? ¿Cómo se llamaba tu esposo? Cristóbal Evaristo Núñez Romero, Ah, ya, ya. se llama mi marido. Sí, Y hace rato ya que se jubiló. sí. Y enseñaba. Ah, y quiere escribir con mucha honra, te voy a contar, padre, Sí, lanzar su libro. En entiendo. Sucio, ¿verdad? Que hizo. Claro, claro. Y no tenía dinero. Sí. Entonces le dijo a su director de identificaciones si le podía prestar, ¿verdad? Un poco de dinero para... Un poco de dinero para mandar a imprimir. imprimir, Exactamente, sí, 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 San sí. Pirópolo creo que era. Y no quiero decir y quiero contar la verdad. Sí. ¿Sabes qué le dijo? Si yo voy a salir como coautor de tu libro. Ah, claro. Y vino, me contó. Y le dije, no. Sí, es por eso no. O sea, el otro pone su nombre por prestarle dinero. Exactamente, no. Sí. Hace otra parte del préstamo. ¿Cómo te va a sacar? Le dije yo. Sí. Si él no entiende nada de la Claro, dactiloscopía. claro. Sí, 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 sí.
con mucha honra y sin vergüenza le estoy contando. Lo que le quería a él era que falleció de un infarto, el Salim Yudi, que falleció ahí ya cuando se mudó ahí, que él le ayudaba para salir más temprano, para ir a la facultad cuando seguía Derecho. Entiendo. Era buenísima persona, le ayudó mucho, él no es egoísta, lastimosamente que falleció de un infarto. Entiendo, claro. Así es, pero gracias a Dios Sí. llegó a ¿Y ser dónde, ya Josefina, estudiaron tus hijas? ¿Dónde estudiaron? Colegio Nacional de Niñas, las tres Colegio estudiaron, Nacional de Niñas. que ahora Ya no, se iban al centro. al centro, las tres ahí terminaron. Mira qué linda formación. Sí. Y dígame, ya Josefina, ¿y cómo es la formación religiosa aquí de tus hijas, aquí en el barrio? ¿Dónde se iban? ¿Tienen alguna capilla por aquí? Y acá y en Trinidad. Acá Ya. pues tenemos misa ya ahora. Ah, sí. ¿Cómo se llama la capilla de aquí? Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. Sí, ahí hicieron ellos su catequesis, su primera comunión. O sea, desde aquella vez que ustedes vinieron, porque me Sí. dijiste que tu esposo aquí ya tenía su ranchito. Su ranchito, ¿Eh? con mucha honra y orgullo. Claro. Y después fueron De a poco. ampliando de a Sí, poco, de a poco. etcétera. ¿Y cuántos nietos tenés actualmente, Y doña Josefina? tres. 3 nietos. Cada uno tiene Me dijiste ya, cada Sí, uno tiene tiene varones, un vos varón. tuviste 3 nenas y tres nenas. y los nietos toditos son varones, Todos 3 varones. Sí, cada uno tiene. Interesante. Y- Pero eso no era fácil, entonces aquí la parte de la educación, de la catequesis, no había misa. Ahora ya tienen, Sí, ya tenemos. Anteriormente la primera comunión se hacía allá en la central. por eso tenía que ir hasta la central. Sí, pero ahora ya se hace acá. Ya. Sí, ¿Y quiénes vienen? ¿Viene el sacerdote, el Sí. párroco? viene el Ya. sacerdote y si no viene, a veces viene, ¿cómo es? El diácono, El diácono. entiendo. Pero ahora se está haciendo mucha misa. En serio. Qué bien, Así. qué bien. Entonces quiere decir que estamos mejor entonces ahí. Sí, en ese sentido, sí, mucho mejor. Bien estamos. Y vos recibís también, esto por ancianidad, recibí algún apoyo? No se recibe. ¿Y por qué no se recibe? Porque, Porque no sé qué el sueldo de mi marido, algo así. Así Ah, que ya. puede ser. no sé, seguramente. O sea, porque vos estás cobrando el sueldo de tu marido. Exactamente, Ah, lo que me ya. pertenece, ¿verdad? Después Ah, de ya. terminar la sucesión. Claro. No, entonces creo que es así esa norma. Si uno sí. tiene ya un sueldo que recibe, entonces Sí. ya Mi no mamá le... sí, pero poco porque mi mamá murió a los 98 años. Y claro, ¿y tu Vivía- papá qué hacía antes? No tenía así un sueldo. ¿Quién? Mi mamá. Tu papá. Mi papá ya murió hace rato. Sí, por eso digo, Sí, pero él no tenía. Él trabajaba, Ya, trabajaba. ayudante albañil, era con mucho... No, y por eso, porque, y al no tener jubilación, él, sí, entonces- vivía a lo mejor iba a tener, ¿verdad? claro, si tenía él, sí, ¿verdad? Sí. No, pero digo para que tu mamá en ese caso reciba. Ah, En este caso vos recibís porque tu esposo estaba trabajando Sí, exacto. y tenía entonces Así. no te van a dar eso de la Exactamente. vejez. Así Se mismo. le da normalmente a aquellos que no tienen ningún recurso, ninguna posibilidad. Qué Así bien. mismo. Bueno, Josefina, así es que estamos ya concluyendo. Interesante, seguramente que tenemos muchísimas cosas más para decir, ¿verdad? Sí. Con los años y con la experiencia. Y sobre todo ese dolor también de lo que significa la muerte de tu Cosa, hija. es demasiado grande, nadie puede... ¿Hace llenar cuántos ese años ya que vacío. pasó eso? 21 años. En 21 el años. 2004, que era. Y el dolor continúa todavía. Continúa. Uno no se puede olvidar en la forma. Padre. Y ustedes le pudieron reconocer a Gladys después Sí. del... ¿Y cómo Ella- le reconocieron? Sí. Todo negro dice que ella estaba porque... A vos ya no te fuiste lo a ver. No, yo ya no me fui, me quedé con las criaturas. Se fue su hermana, la que vive en Roque, ella, su papá. Ya. Y le llevaron, no le hicieron los primeros auxilios, padre. Le llevaron allá en la caballería que al sacarle hubiera hecho los primeros auxilios. Porque el humo, pues, Claro, la asfixió. Esto era negro, negro, claro. todo. Y bueno, muchas veces uno no sabe. Yo justamente estaba de vacaciones. Yo cuando eso estaba estudiando en Europa, ¿verdad? Estaba por La Italia. vaca. Pero yo estaba justo de vacaciones cuando sucedió eso.
yo me fui a los hospitales, incluso vine ahí al patio donde después pusieron, Sí. pobrecito todo lo que... Pero realmente una situación bastante difícil. Mucho lamento y mucho llanto, verdaderamente, de familiares que no podían reconocer. Yo mismo me iba ahí, miraba y era era imposible. Muchos hay que no saben Así dónde mismo. ir a prenderle velas, Así mismo. que se claro. convirtieron en ceniza. Así mismo es. Así Duele mismo. mucho, hermano, uno no se puede olvidar. Quiero Sí. tratar de olvidar, pero no puedo más Claro. que mi nieto está en la cosa. Claro, claro. Tu hijo Como le tu quiero hijo llamar, también, es claro. su hijo. Sí. Bueno, entonces así estamos hablando con doña Josefina, ella nos cuenta Cañete, nos cuenta un poco su experiencia, su dolor también, de todo lo que significa, ¿verdad? Perder a un hijo, a una hija, en este caso a Gladys. Y bueno, pero vamos a pedir también que nos bendiga ya desde el cielo. Era buena Sí. tu hija, ¿eh? Buenísima era y Buenísima. agradable. En serio. Muy Y era agradable. Lola del medio, pues. La del medio. ¿Verdad? Y flaquita, era esa ¿en ceja serio? finito tenía. Ahí lo Qué se ve bien. en su foto y Sí. muy amable. Muy tenía cantidad de amistades. En serio, mira qué bien. Así era él. Bueno, así que te agradezco, doña Josefina. Compartimos contigo también ese dolor. Yo sé lo que significa y lo difícil que es olvidar, ¿verdad? Difícil. Estas circunstancias. Bueno, queridos amigos, nosotros nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición del Señor y pedimos que también Gladys desde el cielo les bendiga a ustedes, a vos, a su mamá A su y a hijo. toda la familia, a su hijo Ese, especialmente el también. quebranto que tengo. El Padre y el Hijo Padre, y el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upucue Pupore.